Estimados participantes, esta es la cuarta unidad de aprendizaje del curso de Gerencia de Producto y Marca y el tema de hoy día es Plan de Marketing. Vamos a tratar sobre la definición, el análisis de la situación, las fuentes de información, las herramientas principales de análisis, establecimiento de objetivos y estrategias, como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Donde tenemos el temario. Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es un plan de marketing. La naturaleza de este curso es brindarles información acerca de las funciones, acerca de las herramientas, acerca del trabajo de un gerente de producto o un gerente de marca, las cuales son funciones claves dentro de un área de marketing, dentro de una organización. Dentro de las funciones tenemos la evaluación permanente de la marcha del producto o de la marca en el mercado, y esto conlleva a varias tareas. Va a revisar los datos de mercado para poder tomar decisiones en cuanto a las variables relevantes que están bajo el control de la organización, como son el precio, el producto, la promoción y la distribución, que son las 4 P's de la mezcla de mercadeo o marketing mix. Sin embargo, dentro de una organización es razonable poder establecer por anticipado cuáles son los objetivos y las líneas de acción que se debe seguir con el producto o con la marca para poder cumplir con los objetivos de la organización, para poder trabajar bajo un presupuesto que permita justamente controlar las operaciones en la empresa. El plan de marketing en este sentido es ese documento que va a permitir hacer todo esto que he mencionado. Como pueden ver aquí en la pantalla, el plan de marketing es un documento en el cual se establecen los objetivos para un producto, para una marca, para un portafolio de productos, y los planes de acción o estrategias que se diseñan y se van a ejecutar para poder conseguir los objetivos. La parte final de un plan de marketing debe tener, obviamente, cuáles son las acciones de control, es decir, cómo se va a hacer seguimiento a estas estrategias para verificar que se estén cumpliendo los objetivos. Es sumamente importante que el plan de marketing cumpla con algunos requisitos y que tenga ciertos estándares en cuanto a los procedimientos para su elaboración. De hecho, en la actualidad no se habla ya tanto de plan de marketing, que tiene la connotación de un momento en el tiempo en el cual los directivos o los gerentes de la empresa se detienen para preparar esos objetivos, estas estrategias. Sí, pero en realidad no es así. En las empresas lo que existe es un proceso de administración estratégico de marketing, porque es continuo. No hay un momento en el tiempo en el cual uno se detiene y hace esto, sino que constantemente se está analizando información, constantemente se está verificando que se estén cumpliendo los objetivos. Para eso existen unos indicadores o métricas, y además se está revisando las estrategias para mejorarlas, para afinarlas, para incluir mejoras. Y esto es un proceso que se hace de manera constante, que se hace de manera permanente. Sin embargo, el plan de marketing es un documento que establece las líneas de base y los lineamientos que van a dirigir la acción de las áreas de marketing. Entonces, nosotros típicamente tenemos objetivos de maximización de ingresos, es decir, que los ingresos por ventas sean los más altos posibles, y al mismo tiempo tenemos que cumplir con objetivos de rentabilidad. Las marcas, los productos deben tener un margen adecuado que permita a la empresa obtener rentabilidad de la operación en las acciones de mercadeo corrientes. Además, se debe tratar de que el retorno de la inversión sea el mayor posible y al mismo tiempo reducir los costos en todo el proceso de la cadena de valor, tanto en la producción como en la distribución y en las actividades de marketing per se. Tenemos 4 objetivos típicos que se suelen plantear en los planes de marketing,
Y en realidad hay que puntualizar que el primer paso, el paso fundamental para la elaboración de un plan de marketing es la recopilación de la información relevante y el análisis para poder hacer un diagnóstico. En esta diapositiva tenemos un cuadro de 5 años de operación más un año base de los resultados de una empresa. Tenemos acá los resultados, está en libras, es una empresa del Reino Unido. La primera línea habla de ventas, ¿no? Sales revenue son las ventas, los ingresos por las ventas. Y si ustedes miran solamente estos datos, podrían pensar que es una empresa que está con un buen crecimiento y que está teniendo un buen desempeño en el mercado. El año base tuvo una ventas de 254 millones y en el último año que está representado en la tabla tenemos, en el último año, el año 5, tenemos ventas por 454 millones de libras. Si nosotros viéramos solamente esos datos de crecimiento, ¿no? Pueden ver que, por ejemplo, la contribución bruta, el margen bruto, pasó del año base de 119 millones a 218 millones en el último año, y la rentabilidad neta, o la ganancia neta, mejor dicho, pasó de 16 millones a 55 millones. Si uno solamente examinara esta información, podría pensar que la empresa está creciendo y está creciendo bien. Sin embargo, en el siguiente cuadro tenemos algunos otros datos. El dato del crecimiento del mercado, pueden ustedes ver que el crecimiento en el quinto año es inferior al crecimiento del año base, 17.9% contra 18.3%, que en la tercera línea pueden ver que la participación de mercado ha disminuido un poco más de 5 puntos, de 20.3% a 14.9%, y que la deserción de los clientes también ha aumentado. ¿Cómo así? La cuarta línea dice retención de clientes, Customer Retention. En el año base 88.2% y ha disminuido 80%, es decir, 8% de clientes que se están yendo a la competencia. Entonces, realmente, estos datos, en conjunto con los datos anteriores, nos permiten tener una pintura distinta del desempeño de la empresa. Si bien la empresa ha crecido, es muy probable que la competencia esté creciendo más. Por lo menos es aparente que los competidores están conquistando a algunos clientes, algunos segmentos importantes de clientes. Entonces, una lección importante de estos cuadros es que la información se debe analizar en conjunto, no se pueden analizar piezas aisladas, elementos aislados de información. Y es por eso que la primera parte de todo plan de marketing es la recopilación y el análisis de la información relevante. Cruzar información, analizarla en conjunto, poder evaluar diferentes factores que influyen en el desempeño de nuestro producto, nuestra marca, es sumamente importante. Y este primer paso dentro de todo plan de marketing es clave. En esta diapositiva ustedes pueden ver cuál es el esquema de un plan estratégico de marketing. Es decir, cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, las fases, los bloques constructivos de un plan de marketing. Pueden ver que en la primera etapa tenemos el análisis de la información, tanto factores externos como factores internos, información relevante que pueda permitir hacer un diagnóstico de la situación de la organización, del producto, de la marca en la cual estamos trabajando. Esta primera fase que tiene estas dos etapas, análisis y diagnóstico, son fundamentales para poder en la siguiente fase establecer los objetivos, que son las metas que se quieren para el producto o para la marca, y luego poder diseñar las acciones que permitan conseguir los objetivos, que son las estrategias. Entonces ahí tienen algunas de las estrategias que ya hemos visto en unidades anteriores: segmentación, posicionamiento,
estrategias para poder crear clientes leales, para construir valor de marca, el marketing mix y otras acciones pertinentes dentro de una actividad constante de mercadeo. Y finalmente, como habíamos comentado hace unos minutos, tenemos que la fase final o la etapa final en la preparación del plan de marketing está relacionada con los mecanismos o procedimientos de control que permitan revisar lo actuado, verificar si se están cumpliendo los objetivos para poder introducir mejoras o para modificar objetivos, estrategias, tácticas y todo aquello que pueda ser susceptible de mejora. Entonces, este es el esquema básico. Estos son los procedimientos usuales en un plan de marketing y todo tiene una secuencia lógica para poder conseguir el objetivo final, que es obviamente poder llevar el producto, la marca, la línea de productos, el portafolio, la cartera de la empresa a un estado superior, a un estado mejor, a estar en una situación distinta, de una manera positiva con respecto al presente. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta en el análisis de la situación? Podemos analizar factores externos a la empresa y también los factores internos. El ambiente externo, el entorno de una organización se suele llamar el macroentorno y está compuesto por naturales, fuerzas tecnológicas, fuerzas políticas y fuerzas culturales, como vamos a ver a continuación cada una de ellas. Entre las fuerzas demográficas tenemos la tasa de crecimiento de la población, es decir, el ritmo al cual la población de nuestro mercado objetivo crece anualmente. Tenemos la distribución demográfica, es decir, cuál es la composición de esta población en el territorio que vamos a atender, para decirlo de una manera más directa, cuántas personas viven en determinadas provincias, distritos, regiones. Tenemos que conocer cuáles son los hábitos de consumo de nuestros mercados objetivos, cuáles son sus niveles educativos, cuáles son sus edades, cuál es la distribución por edad del mercado objetivo y cuál es la estructura familiar, ¿no? Esto, por supuesto, son datos importantes para productos de consumo masivo, productos que se venden al consumidor, y en el caso de productos industriales o productos que se venden entre empresas, obviamente hay que tener información acerca del número de empresas, de cuáles son sus presupuestos o niveles de compra. Es decir, hacer una analogía entre los consumidores particulares y las empresas, ¿no? Los datos demográficos o las fuerzas demográficas tienen un impacto en los resultados de la empresa. Obviamente el tamaño del mercado objetivo, su capacidad adquisitiva, la composición etaria, es decir, cuántas personas están en determinados bloques de edad, dónde viven. Todos estos elementos tienen una influencia directa en los resultados de la venta y en el tipo de marketing que se debe realizar. A continuación tenemos las fuerzas económicas, que están relacionadas con factores tales como los niveles de ingreso, como la inversión pública y privada, cuál es el presupuesto del Estado para diferentes rubros, sobre todo para hacer compras en el mercado nacional, cuáles son los patrones de gasto, cómo es la situación de empleo, qué porcentaje de la población está empleada, cuál no. Todos estos elementos tienen una obvia importancia para los resultados de la empresa. Otros factores externos, las fuerzas naturales, materias primas, la contaminación, el calentamiento, la administración de los recursos naturales, todos estos elementos pueden ser importantes en ciertas industrias, ¿no? Para poder abastecernos de materias primas, insumos, bienes de capital, el precio del petróleo. Todos estos elementos están en relación con la disponibilidad de recursos naturales. Entonces son elementos que hay que tomar en consideración para el análisis de la situación. Las fuerzas tecnológicas son sumamente importantes, es más, cada vez tienen una mayor relevancia para
el funcionamiento de la mayoría de las organizaciones. Y tenemos acá diferentes tendencias o fuerzas que hay que considerar. Por ejemplo, lo que es la Internet de las Cosas, que es un conjunto de tecnologías que más temprano que tarde van a tener una gran influencia en la distribución, en las estrategias de marketing, el diseño de productos en muchas empresas, que va a permitir que muchos dispositivos y equipos que están en las oficinas y en las casas tengan conexión entre ellos, de tal manera que muchas funciones que actualmente requieren nuestra participación, es decir, una intervención manual, en el futuro van a estar automatizadas y realmente no van a requerir que nosotros participemos de manera activa constantemente. La impresión 3D, que es otra tecnología que ha surgido en los últimos años y que muy posiblemente revolucione la forma en que se distribuyen los bienes en el futuro, y actualmente está haciendo impacto en lo que es medicina, en lo que es la fabricación de prototipos para diferentes industrias. En el futuro posiblemente cada hogar tenga una impresora 3D que le permita fabricar sus propios bienes bajo licencias con fabricantes, lo cual va obviamente a cambiar totalmente el aspecto de la distribución comercial. Y otra tendencia fuerte, que ya es una realidad, es la movilidad, el hecho de que todos tengamos el acceso a dispositivos móviles, tales como los tablets y los smartphones, que nos permiten tener información en tiempo real, en cualquier momento, y comunicación prácticamente con cualquier persona, desde cualquier lugar, cualquier dispositivo, ¿no? Este tipo de factores son importantes porque las estrategias de comunicación que se diseñen deben considerar el uso creciente de los dispositivos móviles para conseguir información. Mencionamos las fuerzas políticas, básicamente cuáles son las leyes que puedan impactar en el desempeño de nuestra empresa, el desempeño de nuestros productos, temas éticos y de responsabilidad social que ahora son cada vez más importantes, ¿no? La responsabilidad social como una estrategia, un conjunto de acciones que las empresas están ahora considerando muy seriamente en participar y en ser actores de estos procesos, porque ayudan a tener buenas relaciones con las comunidades en las cuales desarrollan sus operaciones. Las fuerzas culturales son aquellos elementos distintivos de una población, los valores, las percepciones, tiene que ver con hábitos de vida, estilos de vida. Hay que tenerlos en cuenta en el diseño de bienes y servicios, porque es importante que haya una afinidad, que haya una correspondencia entre lo que la empresa ofrece, la estrategia de comunicación de la empresa en sus productos y marcas, con los valores, las preferencias, las características particulares del mercado objetivo. En cuanto a los factores internos, las condiciones del mercado, lo que es propio del microentorno de la empresa, tenemos las características de la empresa misma, los proveedores, los canales de distribución, los públicos, los competidores y los clientes. El área de marketing de una organización debe tener sinergia con las otras áreas de la empresa para poder tener éxito en las acciones de mercadeo que se emprendan. Ningún área de la empresa es una isla, es un elemento aislado. Todas las áreas requieren interactuar y tener un alto grado de colaboración, de entendimiento para poder llevar adelante los procesos necesarios en la comercialización de los productos. Entonces tiene que haber una relación muy fuerte entre el plan de mercadeo, el plan de marketing que se quiera realizar con los planes corporativos y los planes de las otras áreas de la organización para poder llevar a cabo exitosamente las estrategias de comercialización.
Otro factor importante que se debe considerar en el análisis de la situación son los proveedores, la cartera de proveedores, la relación con los proveedores, la necesidad de mejorar estas relaciones, de desarrollar otros proveedores, de capacitar, de poder comunicarse adecuadamente con ellos, de establecer aquellos procesos que permitan una interacción más fluida, porque en la práctica son los socios de negocios de las empresas. Entonces los proveedores son importantes y tienen que estar incluidos dentro de este análisis para poder identificar aquellos puntos claves que requieran atención. Por los cursos previos o por su experiencia, ustedes saben que los canales de distribución son claves para que nuestro producto esté a disposición de los consumidores. Por lo tanto, es un factor que se debe analizar necesariamente para poder establecer planes de mejora, desarrollo de nuevos canales, etc. Los clientes son un elemento básico a considerar. Los clientes son el punto focal de nuestros esfuerzos de marketing. La mejor comprensión de nuestros mercados nos va a permitir tener un mejor desempeño, crear mejores productos, satisfacer de una mejor forma o en un mayor grado a nuestra base de clientes. De hecho, el foco, la esencia del marketing moderno actualmente son los clientes, no los productos. Los productos son la forma en la cual nosotros podemos obtener el valor de los clientes a través de su satisfacción. Hay clientes que están que interactúan con nosotros en un mercado B2B, empresas, hay consumidores particulares, está el gobierno, hay mercados internacionales, lo cual indicaría que vamos a exportar nuestros bienes y servicios. Entonces es muy importante tener una clara comprensión de quiénes son nuestros clientes, cómo se comportan, cuáles son sus hábitos de conducta en cuanto al consumo, cuáles son sus expectativas y tendencias en cuanto a nuestra oferta en el mercado. El análisis de los clientes como una fuerza importante dentro de nuestro entorno empresarial es un punto a tomar en consideración y analizar con mucho cuidado. No podemos terminar este análisis sin considerar a los competidores, a las empresas que ofrecen productos, que tienen marcas, que ofrecen un beneficio similar al nuestro o un beneficio idéntico al nuestro. Por lo tanto, muy posiblemente estemos lidiando con los mismos consumidores. Entonces, el análisis de la competencia es clave para poder desarrollar un plan de marketing integral. Finalmente, dentro de estos elementos que competen al microentorno de una organización, tenemos a los públicos de interés o, por su nombre en inglés, los stakeholders. Stakeholders, público de interés, son aquellas personas, aquellos públicos, aquellas entidades, colectivos, organizaciones que pueden tener un impacto en los resultados de nuestra empresa, que pueden tener una influencia, que pueden ser realmente importantes para el desarrollo de nuestras estrategias de comercialización. Aquí en nuestro país tenemos un caso paradigmático, un caso emblemático de la actividad minera. Las empresas mineras, como sabemos, operan en zonas del país que suelen ser zonas aisladas o de no tan fácil acceso, y obviamente existen comunidades, existen grupos de personas, poblaciones que viven, desarrollan normalmente sus actividades alrededor de estas empresas mineras.
como es una actividad extractiva, es una actividad que puede tener un impacto en el ambiente en el cual viven estas comunidades, la relación entre la empresa minera y las comunidades con las cuales interactúan debe ser una relación fluida, debe ser una relación de mutuo entendimiento, una relación bastante tranquila que permita que se hagan las operaciones. Estas comunidades no son clientes de la empresa minera. Las empresas mineras en nuestro país exportan prácticamente el 100% de su producción, pero son públicos de interés porque influyen en los resultados de la empresa. Una actitud negativa de una comunidad puede impedir el desarrollo de las operaciones de una empresa minera. Entonces, con este ejemplo pueden darse cuenta de la importancia en muchas industrias de los públicos de interés o stakeholders, ¿no? Bancos, públicos en general, los públicos internos, es decir, las asociaciones, sindicatos dentro de una empresa o dentro de la industria, el gobierno, los medios de comunicación, colectivos y organizaciones que agrupen segmentos de ciudadanos pueden tener un fuerte impacto en la actividad comercial de una empresa. Entonces, en resumen, tenemos que para el análisis del entorno de una organización debemos considerar tanto el entorno externo, las fuerzas que hemos mencionado, demográficas, tecnológicas, de gobierno, etcétera, como aquellas fuerzas propias del mercado y de la empresa, el microentorno empresarial, como son los competidores, como son los clientes, los públicos de interés, etcétera. Y de esta forma terminamos este tema y vamos a ver en la siguiente sección de esta unidad las fuentes de información. Muy bien, a continuación vamos a conversar acerca de las fuentes de información para poder hacer el análisis y el diagnóstico en la primera fase de la elaboración del plan de marketing. En consumo masivo existen empresas especializadas en investigación de mercado. Para hacer investigación de mercado se requieren hacer encuestas, se requiere ir a los puntos de venta, conversar con los propietarios de estas bocas de salida, es decir, de bodegas, tiendas, supermercados, conversar, hacer el análisis de la información de la presencia de los productos en punto de venta, se requiere hacer encuestas entre usuarios finales. Entonces, estas empresas cuentan con personal de campo que levanta la información y cuentan con especialistas en estadística que pueden analizar la información, pueden analizar los datos que se levantan en el mercado para poder elaborar información relevante para las áreas de marketing. Entonces, estamos hablando de estudios organizados, estudios sistemáticos que se hacen de una manera regular, que se hacen periódicamente. Estos estudios se venden a las empresas interesadas, las empresas de consumo masivo, que de esta manera pueden tener información bastante aproximada de cuál es su desempeño en el mercado, ¿no? Esta es una actividad constante, son informes que se adquieren y se realizan de manera periódica, porque no solamente se tiene información de los propios productos, sino también de la competencia, lo cual nos permite saber datos que son importantes para el proceso de planeación, para poder establecer objetivos, para poder diseñar estrategias. Estas empresas son conocidas, tenemos algunos ejemplos en Ipsos, Imacem, Arellano, Nielsen, GFK, que son empresas que se dedican a diseñar esas encuestas, a ejecutarlas
y a preparar los informes relevantes para los clientes. La importancia de estas encuestas, de esta auditoría de productos, es que la información que proporcionan a los clientes, a las empresas, permite tomar decisiones, ¿no? Permite establecer objetivos o modificarlos de acuerdo con la realidad del mercado. Así también permite establecer, diseñar estrategias o modificarlas de acuerdo con los resultados que se obtengan en el mercado. En esta diapositiva tienen un ejemplo de información que se puede recibir. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la participación de mercado de Inca Kola, de Inca Kola Dieta. En la siguiente diapositiva tienen algunos ejemplos de datos que se pueden adquirir en este tipo de investigación, lo cual nos permite poder tomar decisiones porque nos da una buena imagen de cómo está cambiando nuestro producto en el mercado. En la siguiente diapositiva pueden ver dos indicadores que se consiguen de ese tipo de encuestas. La distribución numérica, por ejemplo, es el porcentaje de presencia que tiene nuestro producto. Por ejemplo, si de 1000 tiendas tenemos presencia en 250 de ellas, es decir, nuestro producto está en 250 de estas 1000 bodegas, nuestra distribución numérica es el 25%. La distribución ponderada nos dice qué porcentaje de nuestras ventas están en estas 250 bodegas. Si el porcentaje es mayor, obviamente nos está hablando de la calidad de nuestro canal de distribución, porque por lo menos se esperaría que la distribución ponderada tenga el mismo nivel que la distribución numérica, es decir, 25%. Si estamos por encima, estamos hablando de que es una buena distribución en calidad. Si estuvieran por debajo, nos indicaría que tenemos que tomar algunas medidas para mejorar las ventas en aquellas bocas de salida. El seguimiento a la marca considera levantar información sobre otras variables, otros indicadores, ¿no?, que nos permitan evaluar cuál es la efectividad de nuestra estrategia de comunicación, nuestras acciones para construir valor de marca, posicionamiento, imagen de marca. Entonces, dentro de aquellas variables que se analizan, tenemos el top of mind. Top of mind, que en inglés quiere decir cuál es la primera marca que se nos viene a la cabeza en una investigación, responde a una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la marca de gaseosas que usted recuerda? La primera marca que se mencione es el top of mind, ¿no? Entonces, de todas las encuestas que se realizan en el mercado, si el 50%, 60% de las personas que contestan mencionan una marca y es la que tiene mayor porcentaje, ese es el top of mind, ¿no? Total de recordación de marcas es cuántas marcas se mencionan en una encuesta. De 100 participantes en una encuesta, 80 mencionaron la marca A, 70 la marca B, 65 la marca C, y eso es un porcentaje importante porque tanto el top of mind como el total de recordación nos da una idea de cuál es la efectividad de nuestra estrategia de comunicación. Si es que nuestros clientes usan o han probado la marca, eso también se puede ver en la encuesta, cuántas personas han usado o han probado la marca, qué porcentaje, cuál es la marca que se consume habitualmente. La intención de compra es un indicador importante, sobre todo cuando se trata de productos nuevos, ¿no? Se pregunta, usted, si ve este producto en el mercado con estas características, con este precio, ¿usted lo compraría, sí o no? Intención de compra suele ser una pregunta determinante cuando se está evaluando la factibilidad de lanzar un producto nuevo al mercado. La primera recordación publicitaria es el comercial que las personas recuerdan, ¿no? Es decir, qué
publicidad de pastas de dientes, recuerda usted, entonces se mencionan y si es que la publicidad, nuestra marca es la primera mencionada, tenemos ahí, en el mayor porcentaje de encuestados, tenemos ahí este indicador, ¿no? Total de recordación publicitaria vendría a ser cuántos comerciales, qué publicidad en total, de cuántas marcas recuerdan las personas que contestan la encuesta, en qué medios es que se ha visto, se ha escuchado o se ha leído esta publicidad, el conocimiento general de marcas, cuántas marcas se mencionan, preguntados los encuestados, y cuál es la imagen general de cada marca que indica cuál es el posicionamiento, ¿no? Qué es lo que la gente piensa de las marcas. En esa diapositiva tenemos un ejemplo de resultados del brand tracking con una comparación de las diferentes marcas y los resultados de las encuestas. En el caso de productos industriales o bienes industriales, bienes que se transan entre empresas, no es tan sencillo conseguir información del desempeño de las marcas en el mercado porque obviamente son transacciones privadas, son transacciones que se dan directamente entre empresas, no es tan sencillo conseguir información, pero hay una forma indirecta de hacerlo. En algunos casos, estos bienes industriales se importan. En otros casos, si es que el bien industrial se fabrica en el país, estos bienes pueden necesitar insumos importados, ¿no? En ambos casos, tanto como si se importa el bien terminado o se importa algún insumo, lo que se puede hacer es buscar información en la página web de SUNAT, ¿no? En la correspondiente a importaciones. Uno puede directamente descargar las partidas arancelarias correspondientes a bienes terminados o a insumos que todas las empresas del rubro importan. Salen las cantidades, salen las fechas, sale bastante información. Uno puede hacerlo directamente en la página web de la SUNAT o puede utilizar algún aplicativo que facilite la presentación de la información. Aquí en esta diapositiva hay un aplicativo que se llama VeriTrade, que permite tener un manejo más sencillo de todos los datos en aduanas. Entonces uno descarga la información, lo exporta a Excel y uno puede manejar los datos, ¿no? Puedo conocer cuánto importa mi competencia, ¿no? Y en base a esa información yo puedo extrapolar, puedo hacer una regla de 3. ¿En qué forma? Supongamos que son insumos, ¿no? Nosotros fabricamos cocinas, tenemos algunos competidores y hay un insumo que debemos importar que son, por mencionar un ejemplo quizá no tan real, importamos las hornillas. Todos los fabricantes tenemos que importar las hornillas porque no se fabrican localmente. Entonces, bajamos la información de aduanas de todos aquellos importadores de hornillas, vemos las cantidades que importan y hacemos una regla de 3, ¿no? Si yo importo 100 y vendo 150, mi competencia que importa 200 venderá X, ¿no? Y puedo, extrapolando, puedo hacerme una idea de cuáles son los niveles de ventas aproximadamente de mis competidores. Esta es una forma indirecta de poder obtener información de participación de mercado en el caso de bienes industriales. Muy bien, esto sería lo relacionado en cuanto a fuentes de información, tanto para productos de consumo masivo como para productos industriales. En el próximo tema que abordaremos van a ser las herramientas de análisis para análisis de información. Muy bien, en el presente tema vamos a tratar acerca de las herramientas de análisis de la información relevante. Cuando hablamos de herramientas de análisis estamos hablando de metodologías para manejar la información de manera organizada, de manera sistemática, de forma que nos permita trabajar los datos que hemos recopilado de diferentes fuentes
que nos permitan tomar decisiones, que nos permitan establecer objetivos, que nos permita diseñar estrategias. La primera herramienta más utilizada y aquella que posiblemente sea más conocida por todos es la matriz FODA. Tenemos en esta diapositiva la matriz FODA de 9 cuadrantes, clásica. Tenemos en la fila superior y en la columna del lado izquierdo tenemos los factores críticos de éxito, ¿no? Los factores críticos de éxito, obviamente, son aquellas fuerzas que son esenciales en el éxito de las estrategias, de los objetivos de la estrategia de marketing de la organización. Los factores críticos internos son las fortalezas y las debilidades, y los factores críticos externos, aquellos que están fuera del control de la empresa, son las oportunidades y las amenazas. Entonces, en esos cuadrantes, lo que se debe hacer es identificar aquellos factores que sean relevantes, que tengan influencia en el planeamiento, influencia en los resultados de la organización. Y en los cuadrantes internos, es decir, los 4 cuadrantes restantes, lo que se hace es cruzar estos factores críticos de éxito. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, en el cuadrante central, donde se habla de las estrategias FO, lo que nosotros hacemos es utilizar las fortalezas identificadas para aprovechar de mejor forma las oportunidades, ¿no? Esas serían las estrategias FO. Vale la pena mencionar que en estos cuadrantes lo que uno debe hacer no necesariamente son estrategias, realmente son lineamientos de acción generales que dan idea de qué objetivos y qué estrategias se pueden establecer y diseñar posteriormente con mayor detalle. Entonces, en estos 4 cuadrantes realmente lo que se va a elaborar son planes generales de acción o lineamientos generales de objetivos y estrategias, no estrategias propiamente. De la misma forma, en el cuadrante numerado como 2, debilidades y oportunidades, en este caso uno trata de subsanar debilidades, superar debilidades para poder aprovechar las oportunidades. En el cuadrante 3 tenemos que, obviamente, sacar provecho a las fortalezas para poder eludir, para poder reducir el impacto de aquellos factores externos que son una amenaza. Y finalmente, en el cuadrante 4 tenemos lineamientos para subsanar debilidades y evitar amenazas, ¿no? Esa es la matriz FODA tradicional, esa es la forma en la cual se utiliza, ordenando información relevante, en este caso factores críticos de éxito, tanto internos como externos, y analizándolos de manera cruzada por parejas para poder establecer lineamientos de acción. En la diapositiva siguiente tienen el ejemplo de una matriz FODA de 9 cuadrantes en el cual se colocan los lineamientos en los cuadrantes centrales, ¿no? Tienen ahí la fuente de esta información. En la diapositiva siguiente tenemos otro ejemplo de matriz FODA en el cual, en este caso, tenemos solamente los factores críticos de éxito. Y se debe mencionar que en la elaboración de la matriz FODA, como en otras herramientas que vamos a ver posteriormente, se trabaja en equipos con personas que conocen el mercado, que tienen experiencia previa con los productos, con la marca, y que son un panel de expertos. Obviamente, una limitación de todas estas herramientas es la subjetividad, ¿no? O sea, puede haber sesgos por parte de las personas que identifican los factores de éxito. Una forma de contrarrestar esta subjetividad es contratando consultores, trabajando con consultores externos que pueden reducir el sesgo, pueden reducir la subjetividad al no tener agendas propias de la empresa
y siendo más objetivos desde una vista externa. Obviamente ahí la desventaja sería que el consultor posiblemente no tenga el mismo conocimiento de la empresa y del producto que el panel de ejecutivos de la propia organización. Hay otra forma para poder reducir la subjetividad en la identificación de factores críticos, y aunque es una metodología que escapa a los alcances de este curso, pero ustedes pueden revisarla por su cuenta. La metodología se llama AHP, o proceso de análisis jerárquico, que consiste básicamente en comparar los factores críticos de dos en dos y asignando importancias relativas. De esta forma, al final de este proceso de comparación y de evaluación, se puede priorizar aquellos factores críticos que sean más influyentes para el éxito del producto de la marca. Tiene una razón bastante importante el poder utilizar este tipo de procedimientos, la priorización, porque obviamente los recursos de una empresa no son infinitos. Los recursos siempre son limitados, entonces es importante priorizar. Y cuando se hace la evaluación de la importancia de los factores críticos, se puede establecer cuáles son aquellos lineamientos, aquellos objetivos que sean más importantes mediante este proceso que reduce la subjetividad y reduce las inconsistencias, de tal forma que las estrategias que se diseñen sean realmente aquellas que tengan un mayor impacto en los resultados del producto de la marca. Bueno, solamente para terminar acerca de esta matriz, es la que más se utiliza porque resume bastante bien los factores de éxito, los factores críticos para la marcha del producto de la marca. Es una herramienta que permite hacer esto de manera organizada, de manera sistemática, y el output, el resultado de este análisis, nos permite pasar a la siguiente etapa, que es el establecimiento de las metas, objetivos y el diseño de las estrategias. La siguiente herramienta se llama las matrices F y EFI, matrices de evaluación de factores externos y evaluación de factores internos, y son similares en cuanto a su forma a la matriz FODA. Digamos que es una matriz FODA partida por la mitad, es decir, se analizan por separado los factores externos y los factores internos. La gran diferencia es que en esta evaluación se asignan valores de importancia, se asignan una valoración de qué factores son más importantes que otros, para poder obtener finalmente un valor numérico que nos da una idea de qué tan bien, qué tan fuerte, qué tan sólida está la organización para poder afrontar la acción de mercado del producto de la marca, las estrategias, para poder enfrentar el proyecto que se está analizando, etc. En esa diapositiva pueden ver cuál es el procedimiento. Se identifican los factores críticos, tal como en la matriz FODA. Estamos hablando acá de factores externos. Luego se le da una importancia relativa a cada factor. Luego se asigna una calificación. Finalmente se utiliza la ponderación de estos dos números para hallar una valoración total. Vamos a verlo en la práctica. En la siguiente tienen acá cómo funcionan las calificaciones. Una calificación de 1 es una respuesta mala y una calificación de 4 es una respuesta superior. ¿Cómo se trabaja la matriz F? Tienen aquí un ejemplo. Listan ustedes los factores críticos externos, en este caso oportunidades y amenazas. En la primera columna se le asigna un valor numérico de la importancia relativa de cada factor crítico. Por ejemplo, la primera oportunidad, la oportunidad 1, el TLC entre Estados Unidos y Canadá está fomentando el crecimiento, se le ha asignado un peso de 0.08 o un 8% de importancia. La oportunidad 3 tiene asignado un peso de 0.11, o sea, 11%, tiene más peso que la oportunidad 1.
La oportunidad 4 tiene un peso de 0.14 o 14%, sería la oportunidad o el factor crítico que tiene más peso, ¿no? Y se procede de la misma forma con todas las oportunidades y todas las amenazas. La suma de todos los pesos debe ser 100% o 1.00. Entonces, recuerden, esto de acá, esta columna, indica cuál es la importancia relativa de ese factor crítico de éxito para la empresa, para el producto, para la marca. La siguiente columna tiene la calificación que se le da a ese factor interno, a ese factor externo, ¿no? Para la primera oportunidad se le da una calificación de 3. Si regresamos a la tabla anterior, vemos que 3 implica una respuesta superior a la media. ¿Qué quiere decir esto? Que ante esta oportunidad, la organización que está detrás de este producto, de esta marca, va a responder de una forma superior a la media. O sea, estamos preparados para aprovechar esa oportunidad mejor que la mayoría de empresas. Las oportunidades 4 y 5 tienen una calificación de 4. Si vamos a la tabla, quiere decir que nuestro producto, nuestra marca, va a poder aprovechar al máximo, va a poder aprovechar mejor que otras marcas las oportunidades que se presentan. De la misma forma, si vemos, por ejemplo, una calificación de 1, la amenaza número 5, tiene una calificación de 1, quiere decir una respuesta mala, quiere decir que nuestro producto, nuestra marca, nuestra línea de productos, lo que estemos analizando, no va a poder eludir esa amenaza, ¿no? Va a ser perjudicada en un grado alto por la amenaza, ¿no? Porque no tenemos forma de poder mitigar los efectos de la amenaza, ¿no? Finalmente, la última columna, donde se indica el peso ponderado, es el producto de multiplicar el peso por la calificación. Sumamos todos esos números y nos da un valor de 2.64. En una escala del 1 al 4, 2.64 es un valor medio que indicaría que nuestra línea de productos, nuestra marca, nuestro producto, ante los factores críticos de éxito externos, está en una posición intermedia, ¿no? O sea, ni es superior, ni está en malas condiciones para aprovechar oportunidades o mitigar, eludir las amenazas. La diferencia entre esta evaluación y la evaluación de la matriz FODA es que acá tenemos un valor numérico que nos da una indicación de la posición de la empresa ante factores externos. De la misma forma, la matriz de evaluación de factores internos, EFI, se construye de una manera muy similar, con algunas diferencias, ¿no? Las calificaciones de 1 y 2 se dan a las debilidades, de acuerdo con esta tabla, y las calificaciones de 3 y 4 se dan a las fortalezas. Tienen aquí un ejemplo. La fortaleza número 1 recibe un peso de 0.06 o 6% y una calificación de 4, que de acuerdo con la tabla es una fortaleza mayor, quiere decir que es una gran fortaleza de la marca o del producto o de la empresa. Quiere decir que es una característica particular que tal vez los competidores no la tengan o muy pocos competidores poseen. De la misma forma, la debilidad 5 tiene un peso igualmente de 6%, pero se ha calificado con un 1, que indica que es una debilidad mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que es un aspecto en el cual nuestra marca o nuestro producto está en peores condiciones con respecto a los competidores, que realmente tiene ahí un elemento por mejorar y que obviamente es un impedimento, puede ser un impedimento para tener un resultado exitoso.
Las calificaciones de 1 y 2 se dan solamente las debilidades, las calificaciones de 3 y 4 solo las fortalezas. Y el peso que se asigne, este peso de 0.06, 0.16, que en total deben sumar 1, son el grado de importancia relativa de estos factores, de estas fortalezas y debilidades en la industria. Ojo, el peso es la importancia relativa de esos factores en la industria en la cual se desenvuelven estos productos y marcas. En este caso tenemos otra vez una calificación de 2.8, que es una calificación intermedia que indica que la empresa tiene características internas que la posicionan en un nivel intermedio con respecto a otras empresas del mercado. Estos dos indicadores de las matrices F y EFI sirven para elaborar otra matriz, la matriz interna-externa, que ya nos da una mejor referencia de qué líneas de acción, qué lineamientos o planes de acción generales se pueden utilizar basándose en este análisis. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Como pueden ver en esta matriz, el eje de las X son los resultados de la matriz EFI y el eje vertical son los resultados de la matriz F. En esta diapositiva pueden ver acá todos los cuadrantes de esta matriz, ¿no? Vamos a verlo por partes. Tenemos 9 cuadrantes. El cuadrante 1 es para calificaciones de la matriz EFI entre 3 y 4 y calificaciones de la matriz F entre 3 y 4. Este cuadrante, en el cual tiene los resultados altos de las matrices anteriores, indica que las acciones deberían ser de invertir de manera intensiva para poder crecer. Estos 3 cuadrantes que están en color verde indican, en general, planes de acción para crecer y construir. Los cuadrantes que están en la diagonal, los cuadrantes 3, 5 y 7, que representan una combinación entre factores intermedios, altos y bajos, representan planes de acción para conservar y mantener, es decir, para consolidar los resultados de la empresa. Y finalmente los cuadrantes que están en color gris, que son una combinación de los valores bajos de las matrices F y EFI, son para cosechar o para desinvertir. En el caso de nuestro ejemplo, de las matrices que vimos anteriormente, tenemos que las coordenadas serían 2.64 y 2.80, ¿no? Como pueden ver en el punto rojo que está en esta matriz, está justamente en el cuadrante 5, lo cual indicaría que la empresa debería desarrollarse de manera selectiva para mejorar, ¿no? Y en la tabla que está en el lado izquierdo de la pantalla tienen algunas estrategias que ya hemos visto que pueden considerarse para cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, las acciones de crecer y construir pueden implementarse mediante estrategias de penetración de mercado, ¿no? Pueden implementarse por estrategias de desarrollo de mercado o desarrollo de producto, y también con integración vertical y horizontal. Es decir, aprovechar la buena posición competitiva, las fortalezas, las oportunidades del mercado para conseguir nuevos clientes, incrementar la frecuencia de uso de los clientes actuales, tener nuevos productos. Y las estrategias de integración vertical y horizontal merecen una explicación en este punto, ¿no? La integración vertical son aquellas acciones que permiten tomar control, ya sea de los canales de distribución o de los proveedores. Si una empresa compra a las empresas que le proveen de insumos, materias primas, estamos hablando de una integración hacia atrás. Si una empresa compra o toma control de un canal de distribución,
estamos hablando de una estrategia de integración hacia adelante. Estas dos estrategias se llaman estrategias de integración vertical y corresponden al perfil de crecer y construir porque se está aprovechando las fortalezas que pueden ser capacidad financiera o apalancamiento con los bancos para poder crecer y construir una mayor base de clientes o una mayor cartera de productos, etc. Y las estrategias de integración horizontal son cuando una empresa toma control o compra competidores, ¿no? Esas son las estrategias de integración y serían acciones recomendables en el caso de que nuestro análisis nos sitúe en los cuadrantes de color verde. En el caso de los cuadrantes 3, 5 y 7, los cuadrantes de la diagonal, estamos hablando de acciones de conservar y mantener, y aquí estamos hablando de estrategias de menor riesgo, estrategias de penetración de mercado, desarrollo de producto, en las cuales lo que se trata es de consolidar la posición que se tenga ante el mercado. Finalmente, aquellas estrategias que combinan resultados bajos de ambas matrices, la idea es consolidar la posición que se tenga en el mercado para poder conseguir los mayores beneficios posibles, mientras se analiza la posibilidad de desinvertir o retirar líneas de productos que no estén dando los resultados requeridos por la empresa. Para resumir, entonces, esta matriz interna-externa obtiene las coordenadas de las matrices F y F, y de acuerdo con la ubicación dentro de esta matriz de 9 cuadrantes hay algunas estrategias recomendadas. La siguiente herramienta para poder analizar cuál es nuestra capacidad competitiva en el mercado se llama la matriz de perfil competitivo. En este caso, se analizan los factores internos, los factores críticos de éxito internos, y se utilizan valores de clasificación similares a los de la matriz EFI, ¿no? Valores del 1 al 4, y se arma una matriz como la que pueden ver en esta diapositiva. Se identifican los factores críticos de éxito, tales como publicidad, calidad de los productos, la dirección, posición financiera. Se les da un peso, es decir, una importancia relativa en ese mercado, y luego se los clasifica de acuerdo con los datos que se mencionan acá, del 1 al 4, para obtener un puntaje ponderado. Y en este caso, el resultado nos indicaría cuál es la posición relativa de estas marcas, unas en relación con otras. En este ejemplo tenemos que la marca L'Oréal, que tiene un puntaje de 3.25, tendría una mejor posición competitiva que las otras dos marcas o empresas que se muestran en la matriz, ¿no? Nuevamente, esta matriz, en conjunto con las anteriores, nos permite tener información relevante, una foto, una instantánea de nuestra cartera de productos, de nuestras marcas, que nos va a permitir tomar decisiones, nos va a permitir establecer objetivos y diseñar estrategias. En este punto del análisis es relevante poder utilizar alguna técnica de gerencia de proyectos, una lista de verificación que nos permita traer ideas a la mesa de análisis de puntos que requieran una revisión, que requieran una mejora, que requieran una acción, de tal manera que se pueda establecer un objetivo y una estrategia relacionada. Revisar la segmentación, el posicionamiento, ver cuál ha sido el comportamiento de la participación de mercado, cuál ha sido el desempeño de los canales, de la organización de ventas, si es que se está haciendo una inversión adecuada en investigación de mercado, si es que los resultados de las encuestas de satisfacción a los clientes son positivas, si es que la política de precios
está de acuerdo con los objetivos de rentabilidad que establece la empresa, si se están consiguiendo los resultados requeridos en la inversión de publicidad y promoción, si es que el personal o el talento humano es el requerido. Todas estas cosas se deben revisar para poder tener elementos de toma de decisión. La siguiente matriz, la siguiente herramienta es la matriz Pellea. Esto de acá nos permite, tal como en el caso de la matriz interna-externa, tener una indicación de cuál debería ser el lineamiento general de acción para la empresa, para el portafolio de productos o para la marca. En esta diapositiva tienen ustedes la identificación de los factores críticos de éxito, pero en este caso, para la matriz Pellea se utilizan 4 grupos de factores. Tenemos factores de fuerza financiera, fortaleza financiera, factores de fuerza de la industria, estabilidad del ambiente y ventaja competitiva. 4 grupos de factores. Como pueden ver, esos factores van a asignárseles valores del 1 al 6. En el caso de las Fs, de la fortaleza financiera y la fortaleza de la industria, se asignan valores de 1 al 6 positivos. 1 el peor, 6 el mejor. Y para los factores de estabilidad ambiental y ventaja competitiva se asignan valores entre -1 y -6, ¿no? -1 el mejor, -6 el peor. De esta forma se puede elaborar un eje de coordenadas con 4 cuadrantes. ¿De qué manera? Vamos a regresar a la matriz. Pueden ver que se le da una calificación del 1 al 6 a cada grupo de factores críticos. Por ejemplo, fortaleza financiera tiene 3 factores críticos: la liquidez, los ingresos netos y el rendimiento sobre los activos. Se ha calificado a estos factores con los valores de 6, 6 y 4. El promedio de estos factores es 5.33. Se procede de la misma forma con cada grupo de factores críticos y luego se suman estos promedios. Se suman los que están en el eje vertical. En el eje vertical tenemos fuerzas financieras y estabilidad del ambiente. Fuerza financiera, 5.33, estabilidad del ambiente, -4. Y tenemos que la diferencia es 1.33. 1.33 sería el valor en el eje vertical. De la misma forma, sumamos la fuerza de la industria con la estabilidad del ambiente, las fuerzas industriales con la ventaja competitiva. Fuerzas industriales con ventaja competitiva en el eje horizontal. Fuerzas industriales 5, ventaja competitiva -1, -1.5 nos da 3.5 en el eje horizontal. Entonces, 3.5 en el eje horizontal y 1.33 en el eje vertical nos dan las coordenadas del vector en color rojo, que se ubica en el primer cuadrante. El primer cuadrante nos da una indicación de que las acciones que esta empresa debería llevar a cabo son de índole agresiva, estrategias de mercadeo agresivas. Cada cuadrante tiene una indicación de qué tipo de estrategia se debería llevar a cabo, ¿no? Estrategias agresivas, estrategias competitivas, estrategias defensivas y conservadoras. Aquí pueden ver algunos ejemplos de factores críticos de éxito para cada grupo, ¿no? En el caso de fortaleza financiera, tasa de retorno, la capacidad de endeudamiento con el sistema financiero, la liquidez, capital de trabajo. En la ventaja competitiva tenemos participación de mercado, calidad del producto, control sobre proveedores y así, ¿no? Tenemos acá ejemplos
Y en estas diapositivas tenemos algunos ejemplos de resultados, ¿no? Vean que si el vector cae en el cuadrante 1, en el cuadrante de las estrategias agresivas, se recomienda obviamente que los lineamientos de acción estén encaminados a crecimiento. En el caso de aquellas coordenadas que caigan en los cuadrantes conservadores, obviamente se está hablando de estrategias de menor riesgo que permitan consolidar lo que se tiene, que permitan mejorar aquellos aspectos que se deba mejorar para poder tener una mejor posición frente a la competencia. De la misma forma, si las coordenadas caen en el cuadrante competitivo o en el cuadrante defensivo, las estrategias que se recomiendan van a tener esas características, ¿no? En esta diapositiva ustedes pueden ver cuáles son las estrategias recomendadas. En el cuadrante agresivo, por ejemplo, tienen estrategias de penetración de mercado, desarrollo de mercado y de productos, integración hacia atrás, hacia adelante, horizontal y diversificación. Es decir, diversificación, como ya vimos en una unidad anterior, es desarrollar productos nuevos para clientes nuevos también. Estrategias para un resultado conservador, penetración de mercado, desarrollo de mercado. Si el resultado del análisis ha caído en el cuadrante defensivo, es decir, que la posición competitiva, las fortalezas y el entorno no nos son favorables, estamos hablando de una reducción de la inversión en esas líneas de producto, de una desinversión, es decir, liquidar totalmente, o diversificar, es decir, dedicarse a otras cosas. Si el resultado del análisis ha caído en el cuadrante competitivo, estamos hablando de estrategias de integración, desarrollo de mercado, desarrollo de producto o alianzas con otras empresas, ¿no? Y en resumen, la matriz Pellea nos arroja directamente una indicación de cuál debería ser un lineamiento general de acción, basándose en las coordenadas que son resultado del análisis. Finalmente tenemos una herramienta para analizar nuestro portafolio de productos, ya sea interno o con otras empresas, que es la matriz McKinsey o matriz General Electric, que tiene esta forma, ¿no? Pueden ver en la diapositiva que es una matriz que en el eje vertical tiene el atractivo del mercado, es decir, qué tan interesante es el mercado para una empresa. Atractivo alto, medio, bajo. En el eje horizontal tenemos la posición competitiva, también calificada como baja, media o alta, y están representadas 4 líneas de producto. En el caso de esta matriz, la evaluación que se hace es aquellas líneas que estén por encima de la diagonal. En el caso de este ejemplo, tenemos la línea 1 y la línea 3 están por encima de la diagonal. Son aquellas líneas líneas de producto que tienen un comportamiento, un desempeño aceptable o bueno. En cambio, aquellas líneas que estén por debajo de la diagonal, la línea 2 y la línea 4, son líneas de producto que deben revisarse porque no están teniendo un desempeño relativo acorde con las expectativas y se debe tomar algún tipo de decisión, ya sea mejorar, invertir en superar las debilidades, en hacer crecer, mejorar los resultados de estas líneas o desinvertir, sacarlas del portafolio de la empresa. ¿Cómo se construye la matriz? Se toman factores, como se indica acá, para los factores que se consideran para la dimensión horizontal, la posición competitiva, tienen tamaño del mercado, la tasa de crecimiento, poder de negociación, etc. Factores tecnológicos, factores competitivos, factores económicos, todos esos factores los pueden utilizar para la dimensión horizontal. Y para la dimensión vertical, que es la de atractivo de mercado,
tienen ustedes, aquí pueden ver en el ejemplo, algunas variables relevantes, ¿no? La tasa de crecimiento del mercado, la estructura del mercado, el tamaño, etc. Vamos a retroceder un poco. En el ejemplo que vamos a analizar tenemos 4 líneas de producto que se ven en esta diapositiva: discos y tambores, piezas de seguridad, bloques y culatas y piezas de inyección de aluminio. La forma de construir la matriz es la siguiente. Se analiza primero cuál es el atractivo del mercado, ¿no? El atractivo del mercado, si ustedes recuerdan, vamos a retroceder unas diapositivas, es la dimensión vertical. El atractivo del mercado tiene factores críticos de éxito o variables relevantes como su tasa de crecimiento, cuál es su estructura, cuál es su tamaño, poder de negociación de los clientes. Entonces, algunos de estos factores incrementan el atractivo del mercado, otros disminuyen el atractivo del mercado. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del mercado. Si la tasa de crecimiento del mercado es alta, eso es un mayor atractivo para las empresas. Si el poder de negociación de los clientes es alto, eso disminuye el atractivo de ese mercado, ¿no? Porque obviamente si los clientes tienen mayor poder de negociación, los márgenes de la empresa van a ser menores, posiblemente. Entonces, uno le da una importancia relativa a cada factor crítico de éxito. Eso se da en la columna de ponderación. Todos los pesos deben sumar 100. Y luego se califica cada línea de producto con un valor del 1 al 3. Por ejemplo, la línea de producto 1, que son los discos y tambores mecanizados, se ha calificado con un 1 en el factor de tasa de crecimiento del mercado. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento del mercado es baja, de acuerdo con la calificación. Poder de negociación de los clientes para la línea de productos 1 se ha calificado con un -3, porque es el poder de negociación de los clientes es alto y además es un elemento negativo, es decir, disminuye el atractivo del mercado. Por eso tiene una calificación negativa, -3. Entonces se califican las diferentes variables de acuerdo con esta escala y al final se pondera y se suma, ¿no? Se pondera es, por ejemplo, el 15 se multiplica por el 1, el 10 se multiplica por el 1, multiplicamos el peso, la ponderación por cada una de los valores que se han asignado y el resultado final se obtiene abajo, ¿no? Luego se analiza cuál es la posición competitiva de cada una de estas líneas de producto. Tenemos acá ejemplos de variables relevantes: el margen de contribución, la calidad del producto, la imagen de la empresa. Se hace una ponderación, es decir, un peso o importancia relativa de cada variable, y se da una calificación de acuerdo con una escala del 1 al 3 igualmente. Y luego se multiplican la ponderación por el valor asignado y se suma. Tenemos un valor para cada una de estas líneas de producto, ¿no? La línea 1, por ejemplo, tiene un valor de 170, la línea de producto 2, 190 y así. Y luego, teniendo estos dos números, los números del atractivo de mercado y los números de la posición competitiva, tenemos las coordenadas para cada una de estas líneas, que las representamos en un eje de coordenadas. Finalmente, aquellas líneas que estén por encima de la diagonal son aquellas que están en una condición razonablemente buena. Para el caso de nuestro ejemplo tenemos la línea de productos 3, la línea de productos 4, y quienes están por debajo de la diagonal, que serían las líneas de producto 1 y 2, habría que revisar su desempeño, tratar de mejorar características del producto, del precio, de alguna de las variables de la mezcla de mercadeo, ¿no? Tomar alguna decisión acerca de estas líneas como se explica acá, ¿no? Desinvertir, liquidarlas, etc. Tienen ustedes acá algunas indicaciones de cuáles pueden ser las acciones a tomar de acuerdo con los resultados en el análisis de la matriz de posición competitiva. Y de esta forma concluimos con el tema relacionado con herramientas de análisis. En resumen, estas
herramientas permiten analizar datos de manera organizada, de manera sistemática, de tal forma que los resultados nos permitan tener una buena idea del estado de la empresa en los aspectos que se han analizado para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Se han dado cuenta que algunas de estas matrices arrojan directamente una indicación de por dónde debería ir la acción o el lineamiento general de acciones de la empresa. Entonces, en la siguiente unidad vamos a hablar ya de la siguiente fase del plan de marketing, que es el establecimiento de objetivos y diseño de estrategias.